buenas tardes. Con puntualidad, después de las 3 de la tarde, comenzó la movilización de la CGT desde Perú e Independencia, bajando hasta Paseo Colón, rumbo a las 4 de la tarde al monumento al expresidente Juan Domingo Perón, en el marco, el anticipo al 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, con presencias rutilantes. La última, llamativa, inesperada, no estaba en agenda. Hugo Moyano llegó para encabezar la movilización junto con los cotitulares de la CGT, entre ellos Héctor Daer, quien fue uno de los primeros en llegar. Son dos columnas, Débora. Atentos con esta información. La primera encabezada por los popes, por los gordos de la CGT, pero luego se van a ir sumando cada una de las filas sindicales. Y atención con esto, hay una diferenciación entre las cúpulas sindicales y las organizaciones de izquierda. Fueron separadas de esta movilización para que no haya incidentes. Bueno, vamos a estar muy atentos. Volvemos enseguida con vos, Pablo, porque nos llama también Nico Edwin desde otro punto. Nicolás. Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Sí, Avenida Independencia e Irigoyen. Estamos nosotros con la columna, lo que vas a ver en imagen, Débora, es una columna de la policía de la ciudad. Irigoyen y Lima está totalmente cortado, ¿no? Sí, lo que está permitiendo la policía de la ciudad es que no se corte la circulación de los vehículos. Hubo unos incidentes aproximadamente a las 2 menos cuarto, cuando justamente la columna de Sanidad quiso cruzar cortando el tránsito y la circulación. Ahí se incrementó este protocolo para que los automovilistas puedan circular, para que no se corte justamente el tránsito. Hay personal también de tránsito en la zona con sus silbatos, haciéndole también a la gente indicaciones para que puedan cruzar. De aquí se van a trasladar hacia el Monumento del Trabajo, Paseo Colón al 800, van a realizar la lectura de un documento. Te digo, la lectura del documento estaba pactada para las 15 horas, por lo cual ya tiene que estar empezando el acto, hay un escenario montado ahí. Lo que no tenemos la información nosotros es si después, hoy es miércoles, marcha de los jubilados. De hecho, hay jubilados aquí también presentes con agrupaciones de izquierda. Lo que tenemos entendido nosotros es que los sindicatos, cuando termine la lectura del documento, se van a ir. Hay que ver cómo va a ser la desconcentración y ver si desde ahí, desde Paseo Colón al 800, se van a trasladar al Congreso para acompañar, como cada miércoles, la protesta de los jubilados en contra del gobierno y del reciente acuerdo también con el Fondo Monetario Internacional, más allá del pedido de paritarias que recién marcaba Jan. Bueno, enseguida vuelvo con vos, Nicolás. Vamos al otro punto donde está en este momento Ramiro Fornataro. Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos sobre Paseo Colón y ahí vemos Independencia cuando se corta, o mejor dicho, se choca con la avenida. Está cortado por policía y también personal de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Acá se supone es donde va a culminar esta caminata que empieza desde Irigoyen, pasando por Perú, hasta donde ven ustedes ahí una especie de pancarta con, obviamente, la imagen del Papa Francisco. Está por el altoparlantes aquellas frases históricas de julio de 2013, allí en Río de Janeiro, de hagan lío, pateen para adelante, vayan para adelante. Y también, obviamente, reza el comunicado y les diría la frase de esta manifestación: paz y trabajo. Eso es lo que plantean desde la CGT. Pero hay un pequeño inconveniente y hasta les diría un interrogante. ¿Por qué? Porque hay un rumor de que donde está ese vallado amarillo que ustedes están viendo, que impide que cuando lleguen todas las columnas de la CGT vayan y vengan sobre Paseo Colón. Bueno, lo que la policía informa es que está justamente pactado que no van a obstruir ningún carril de Paseo Colón. Sin embargo, hay bastantes chances de que efectivamente irrumpan sobre la avenida para ir al Canto al Trabajo, que es esta plaza que están acá, y también hay varios de la CGT reunidos. Así que ahí tendríamos, y hay que estar muy atentos con un posible o eventual foco de conflicto. Bueno, muy bien, enseguida vuelvo con todos los móviles que están desplegados. Sí, Jenny. Recordemos que hubo 16 micros que fueron retenidos en las últimas 2 horas. Esto fue desde el corte de la 1:30 de la tarde. ¿Por qué? Por distintas infracciones. Estamos hablando de micros que llevaban a distintos manifestantes, con palos, bueno, todo lo que suele suceder de manera habitual. ¿Y qué pasa? Están las fuerzas de seguridad, no solo en el sector donde va a ser la marcha, sino también en los accesos, lo que permitió
permitió, por supuesto, llevar a cabo esta retención por momentos, ¿no? Porque obviamente los hacían bajar, les sacaban lo que tenían en su poder a cada uno de los manifestantes y después sí los dejaban seguir. Bueno, quiero compartir lo que decía recién Daer. La verdad que uno escucha a Daer, ¿no? Hacer tantas consideraciones, sobre todo te lo planteo también a vos, Carlos, económicas, paritarias, salarios, inflación. Tuvo mudo 4 años Daer durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero escuchen lo que recién decía. Paritarias, Daer. ¿Están reclamando que no haya techo en las paritarias? Por supuesto, no puede haber libertad de precios y paritarias pisadas. Digamos, es una ecuación que no cierra absolutamente nada. No se está negociando nada con el gobierno porque no hay ni siquiera diálogo. Bueno, ahí está, Varón, no tienen diálogo con el gobierno en lo que es la negociación paritaria. En realidad diálogo con el gobierno hay, digámoslo, porque Sí. la verdad que hubo muchas concesiones hechas a lo largo de este tiempo, incluso hasta el último paro general que la CGT le hizo al presidente Milei, vinculado con muchos temas que se van a tener que discutir para adelante, ¿no? La cuota solidaria, la reforma laboral. Un punto importante, Débora, y que lo hizo hoy el presidente de la Nación, Javier Milei, en Expoefi, tiene que ver con el tema salarios, porque ayer se conoció el índice de salarios que da el INDEC de febrero. Sí. Los salarios crecieron nuevamente por encima de la inflación y el presidente dijo que ya van prácticamente 15 meses consecutivos de crecimiento del salario por encima de la inflación. ¿Qué significa? Que mejora el salario real de la población, pero obviamente nunca se quejaron con los salarios reales de Alberto Fernández. No, pero claro, con una inflación que corrió, ¿a cuánto terminó el año? 117%. Bueno, 117%, mudo, Daer y toda la cúpula de la CGT, no solamente mudo, yo diría al contrario, haciendo campaña, ¿no? Por el candidato en ese momento, Sergio Massa. Jan, respecto de los cortes de calles, ¿no? Porque, bueno, cuando empezó esta movilización, que ahora está alcanzando su punto máximo, se hablaba del protocolo antipiquete, sin embargo, bueno, en algunas zonas el corte de calles es total, ¿no? Sí, porque lo estaban haciendo en las zonas aledañas del Congreso, bien lo marcaban ustedes, ahí ustedes ven como hace minutos lo marcaba Pablo Corso, desde Independencia y Perú se van trasladando, ¿sí? Ahí ven a ver cómo se suman en Irigoyen e Independencia la CTA y la CTA Autónoma, después se suman en el último punto la izquierda, el Polo Obrero, todos van a confluir en el Monumento al Trabajo, en el Bajo, en Paseo Colón, y también, Débora, no terminan de confirmar, pero aparentemente va a ser así, algunas organizaciones de izquierda que estaban con los jubilados también se van a sumar a esta movilización donde no hay escenario. Sí pusieron una gigantografía del Papa Francisco a título de homenaje y simplemente una lectura de documento. Bueno, a ver, la CGT marcha hoy. En realidad el acto debía haber sido mañana por el Día del Trabajador. Aprovechan para confluir con la marcha de jubilados, para tener un poquito más de notoriedad y de cobertura. Y el argumento, Carlos, es el tema del poder adquisitivo de los salarios, la discusión paritaria. Vamos con los datos, ¿no? Porque si no parece que esta gente tiene el monopolio de la verdad. Vamos con los datos. Respecto de los salarios, en relación con la inflación, lo que se conoció ayer. Bueno, ¿no? lo que se conoció ayer, podemos ver ya la Sí. placa cuando la veamos de lo que son los salarios. Fíjate el índice de salarios en febrero del 2025, es el último dato. El nivel general aumentó 3,8%. Recordá cuánto fue la inflación de febrero, que dio 2,2%, por lo tanto está muy por encima. El nivel privado aumentó 2,3%, público 4,5%. Y el que más aumenta, fíjate vos, Débora, es el no registrado, porque es el que más facilidades tiene de encontrar rápidamente trabajo, que no hay problema de buscar todas las cosas que tienen los sindicalistas. El otro día dijimos, todos los seguros. Bueno, mirate esto. En febrero del 2025, el interanual para la Argentina, el salario fue 98,8%. Fíjate, el privado subió 89%, el público 79%. Fíjate el no registrado, porque la gente cree que el no registrado... Viste que habitualmente era inverso, ¿no? Claro, en se los dio, meses pasados siempre tenías el salario registrado, se dio vuelta. ¿Por qué se dio vuelta el no registrado? Sí. Porque vos no necesitas tantos... Recordar que la reforma laboral que se planteó en el decreto 70/2023 se frenó toda. Sí, Por lo tanto, se judicializó, por lo tanto, judicializada. es muy difícil incorporar un trabajador para una empresa que está en blanco. Es más fácil incorporarlo en negro.
Por eso Lamentable, vos necesitas de ¿no? alguna Pero, manera sí. la reforma laboral y por eso vos ves que los salarios del trabajador que no está en blanco, es el que más sube en la República Bueno, ayer Argentina. lo decía cuando hablábamos con el representante de los industriales, ¿te acordás que, para ponerlo en números redondos, un empleador paga un sueldo de 1.400.000 pesos, al trabajador le quedan 800.000 en el bolsillo Claro. y encima ahí tiene un montón de deducciones más? Estábamos hablando del particular, de lo que era el empleado de comercio, que prácticamente le sacan 400.000 pesos con distintas cuotas sindicales que hay dando vuelta. Sí, sí. Bueno, en relación a la movilización, vos decías, Jan, acá hay varias cosas que están o que hay que mirar en simultáneo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la UTA y los colectivos? ¿Hay una reunión en este momento? Exactamente, desde las 2 de la tarde están reunidos los representantes de la UTA, empresarios, porque vence la conciliación obligatoria y que amenaza el gremio que reúne y nuclea a todos los choferes de colectivos de la República Argentina. Un paro mañana, 1 de mayo, viernes 2 de mayo, en consecuencia de... ¿Qué ofrecieron las cámaras empresariales? 3 bonos a pagar en mayo, junio y julio. Eso representa, si los sindicatos hicieron la cuenta, un incremento sería un 1% mensual. Lo rechazaron. Entonces, ¿qué piden? Hoy un salario base de un chofer de colectivo arranca en 1.200.000 pesos. La UTA dice, Roberto Fernández, nosotros queremos como piso, sí o sí, 1.700.000 pesos de base. Con lo cual, al no llegar a un acuerdo, vencida la conciliación obligatoria, llaman a un paro. Desde las 14:15, es el último contacto que estoy mirando en el WhatsApp, con un referente de la UTA, están en reunión. Algunos de manera virtual, otros de manera presencial. Si no se llega a un acuerdo, Débora, mañana y pasado no habrá colectivos en la Argentina. Bien, bueno, Roberto Fernández, que en el último paro general convocado por la CGT, retiró, ¿no?, el apoyo a la central sindical. Exacto. Y los colectiveros no pararon. Muchas cuestiones que hay debajo, que ya lo explicamos, ¿no?, respecto de quién maneja la obra social, de su propia familia ahí involucrada, etcétera, una auditoría que se hizo allí. Pero bueno, lo cierto es que hay mucha presión por parte de las bases en el reclamo de la paritaria, ¿no? Bueno, lo que marcaba Carlos, hubo algunos gremios y sindicatos que en enero y febrero cerraron un número, Débora. ¿Qué pasa? Se ven sorprendidos con, por ejemplo, los últimos 2 datos de inflación y dicen, un momento, claro, si la inflación está casi en el 4, ¿por qué nosotros aceptamos un 1? Queremos reapertura, es lo que decía Daer recién. Es interesante esto, Débora, porque lo que cambió de alguna manera fue ese 3,7% que se conoció de marzo. Sí, lo que acordate generó... que vos venías al 2%. Cuando te aparece un 3,7 es carne, digamos, de cañón para los sindicalistas. Bueno, después me das las proyecciones para la inflación que vamos a conocer el día 14. Sí, hoy termina el mes, o sea, claro, hoy se cierra prácticamente el primer mes de cálculo de inflación sin cepo. Porque ahí va a ser muy distinta la situación si la inflación que vamos a conocer el 14 de mayo va a la baja de la del 3,7. Te puedo agregar algo más, porque estuve viendo hoy ahí al presidente Milei en Expoefi, volvió a repetir que la inflación va hacia un nivel del 2% mensual y que prácticamente a mitad de año ellos ya quieren tener 1% mensual de inflación. Bueno, veremos. Ramiro Fornataro, volvemos con vos. Contanos, ¿qué está pasando en este momento? Independencia, en la intersección de las calles, ustedes pueden ver en imágenes, ya están llegando todas las columnas que venían marchando desde Irigoyen, pasando por Perú y ahora para finalizar aquí en Paseo Colón. Se espera, no sé si ustedes llegan a escuchar la música de fondo que tenía la frase que yo les había mencionado del Papa Francisco. Bueno, obviamente habrá algunos interlocutores, se entiende que Daer será uno de ellos para luego ver qué es lo que sucederá, porque fíjense, de a poquito empiezan a avanzar sobre Paseo Colón, que es del lado que están los vehículos. Todavía no cortan la parte del Metrobús, pero todo pareciera indicar que a este camino siguen. Fíjense, no sé si ahí se ve en imagen, son varios de la CGT que ya les cortaron a los vehículos que estaban a punto de doblar, no en el Metrobús, sino en el carril que les corresponde. Bueno, ahora entre ellos hay una especie de diálogo de, ok, no van a pasar por acá, mándense por el Metrobús, y ahí es donde empieza cierto fastidio, por eso las bocinas. Pero vamos a ver en qué termina esta historia, porque como te contaba al principio, Débora, a priori no iban a pasar más de Independencia, o sea, no iban a invadir los carriles de Paseo Colón. Lógicamente ya el carril que va por lo menos hacia la autopista del lado de los vehículos particulares
ya está completamente interrumpido. Así que veremos y acá nos vamos a quedar para ver si esto en qué termina. Bueno, vuelvo enseguida con vos, Ramiro. Pablo Corso, ¿dónde estás vos, Pablo? ¿Qué está pasando allí? Contanos. Débora, en este punto, Perú e Independencia, donde comenzara la movilización a las 3 de la tarde, luego de una lectura de un documento en favor del Papa Francisco, referencia al fallecimiento del sumo pontífice. Ahora avanzan las columnas. La primera encabezada por la cúpula sindical de la CGT y ahora cada una de las banderas referencia a cada gremio. Por ejemplo, UPCN, ¿no?, de Andrés Rodríguez, es una de las más nutridas, ¿no?, de la que más cantidad de manifestantes tiene, en este caso sobre la Avenida Independencia. Recordemos, Débora, que son aproximadamente 800 metros, 8 cuadras entre Perú e Independencia y el final de la movilización, que es en el Monumento al Trabajo, el busto del expresidente Juan Domingo Perón. ¿Cómo calificarías, Pablo, el clima? ¿Tranquilo en relación a los manifestantes, las fuerzas de seguridad? Por ahora muy tranquilo, Débora, porque hay que decir que la organización la está llevando a cabo la CGT. Parece contradictorio mi mensaje, pero no hay presencia policial, al menos en la Avenida Independencia y la Avenida Paseo Colón, doblando a la izquierda luego la marcha de la CGT. Hay que decir que es llamativo, ¿no? No se aplica el protocolo antipiquete sobre la Avenida Independencia desde la Avenida 9 de Julio, pero la organización completa la están llevando de facto, de manera informal, o blue, en términos del dólar podemos decirle, la CGT con hileras, con filas de manifestantes que están organizando a cada una de las columnas que están avanzando por la Avenida Independencia. Claro, bueno, esto es habitual, lo habíamos dicho en la movilización anterior, ¿no? Cuando hay algo orgánico, que en este caso es la CGT o cualquier otra organización sindical, hay una suerte de, bueno, de correlación, ¿no?, de fuerzas para que la cosa transcurra de manera tranquila, digamos. No es lo mismo aquella marcha, ¿no?, con barra bravas metidos, sin pancartas identificatorias. Acá tenés sindicatos, organizaciones sociales que están un poco ordenando o controlando la movilización y, bueno, y las fuerzas de seguridad cumpliendo su rol, ¿no? Sí, efectivamente, el único momento de tensión, Débora, entre comillas, fue cerca del mediodía, pasado el mediodía, cerca de las 2 de la tarde, cuando la policía de la ciudad, que está a cargo del operativo en la Avenida 9 de Julio, evitó que se cortara el Metrobús y que los manifestantes coparan algunos carriles de la principal avenida de la ciudad de Buenos Aires. Se evitó ese corte de tránsito, no así sobre la Avenida Independencia. Bueno, a ver, dejamos un poquito ahí el ambiente, a ver qué están cantando, ponemos ahí un poquito si podemos, Pablo. Sí, cada uno de los cánticos, Débora, en este caso, con referencias directas no solamente a cada gremio, sino también a la política económica del gobierno de Javier Milei. Hay referencias directas hacia el presidente y en especial foco de atención al acuerdo alcanzado por el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, claramente una movilización política, ¿no?, que habitualmente tiene las mismas características en cualquier gobierno no peronista, que tiene además el antecedente de los 3 paros fueron, ¿no?, al presidente Milei, desde que asumió por parte en un año y medio 3 paros, Alberto en 4, una suerte ninguno. 0, tal cual, una suerte de récord, ¿no? Sobre todo que el primer paro fue a cuántos días de haber asumido Milei, creo que al mes y medio, ya estaba la central sindical que ahí tenés en la calle, ¿no?, que 4 años estuvo callada, haciendo un paro contra un gobierno que no llevaba ni 2 meses en el poder. Bueno, ya vuelvo allí, Pablo, en cuanto nos llames, si podemos recoger algunos testimonios también. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasan muchas cosas en la Argentina, pero también en el mundo. Y en este mundo global todo está interrelacionado. Por eso vamos a aprovechar a Inés Capdevila, que está en la redacción de La Nación, para